Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Estamos contentos de estar una vez más recibiendo la comunión, recibiendo la palabra, recibiendo ese rico suministro que viene del Espíritu Santo. Vamos en esta noche a tocar la sección que corresponde a la iglesia en Mateo capítulo 24. Mateo 24. Hemos avanzado hasta este capítulo por la gracia del Señor. Desde el versículo 32. En este pasaje el Señor nos va a hablar de velar y estar preparados y de ser fieles y de ser prudentes. Así es que todo esto tiene que ver con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hemos mencionado ya que desde el capítulo 24 el Señor se dirige a los judíos creyentes, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, pero desde el versículo 32, todo esto tiene que ver con la iglesia. Así es que de aquí en adelante el Señor le va a hablar a la iglesia, porque los discípulos están pidiendo señales. Así es que estas son señales para nosotros. Y en su gracia el Señor nos muestra las parábolas que están en este capítulo. En el versículo 32, el Señor nos empieza a hablar de la higuera. Y es una señal muy clara para la iglesia. Así es que el Señor nos muestra a Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, es el pueblo físico, y todas las promesas, todas las bendiciones que son materiales le corresponden al pueblo de Israel, a los judíos, pero hay unas bendiciones espirituales que nuestro Señor Jesucristo tiene para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que todas las bendiciones espirituales son para la iglesia, y por eso es que nosotros disfrutamos al Señor por esa bendición de haber recibido la vida eterna, de haber recibido el Espíritu Santo, de haber sido regenerados. Eso es parte de la bendición que el Señor le había prometido a Abraham: bendeciré a todas las naciones. Pero para nosotros son espirituales y son eternas. Así que somos muy bendecidos, no porque tengamos salud, no porque tengamos riquezas materiales, no porque tengamos una familia, ni ropa, ni negocio, ni calzado. No, somos bendecidos, tenemos la nueva vida, la regeneración. Tenemos la vida eterna, el espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es que el Señor nos muestra claramente las señales que son para la iglesia con respecto a Israel. Israel es el reloj de Dios, es un reloj profético, y cuando se empiece a mover ese reloj, pues entonces se empieza a cumplir lo que el Señor dijo, y tenemos que tener nosotros mucho discernimiento espiritual y poner mucha atención a los acontecimientos que le suceden a la nación de Israel física, porque a nosotros nos sirve de reloj. Así es que en el versículo 32 vamos a ir tocando estos versículos que están de aquí en adelante, y vamos a tratar de ir explicando la parábola. Recordemos que sin parábolas el Señor no habló. Así es que el Señor nos habla en parábolas y empieza a hablar de la higuera que representa a Israel. Dice: de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna, cuando ya su rama
está tierna. Es decir, usted y yo, Israel es un pueblo que fue disperso, una nación que desapareció. Sin embargo, el Señor allá en el año de 1948, Israel como nación fue restaurada. Así es que ninguna nación en todo el mundo ha padecido persecución como Israel y mucho menos se ha formado nuevamente después de tantos años. En un día se formó como una nación, en un solo día. Eso es una locura para los incrédulos, pero el Señor ya lo tenía profetizado. La palabra del Señor pues se cumple. Fíjese, si la higuera dice cuando ya su rama está tierna, quiere decir que ha vuelto a la vida, ha vuelto a la vida. Dice, está tierna y brotan las hojas. Empiezan a brotar. Usted sabe que las hojas son las obras, son las actividades externas. Quiere decir que Israel ya volvió a la vida en 1948 y empezó a tener actividades externas. El Señor nos da una señal, dice, sabéis que el verano está cerca. El verano está cerca. Cuando el Señor nos habla de el invierno, nos habla de la sequía, nos habla de la gran tribulación. Pero cuando nos habla del verano, nos habla de la restauración. ¿Cuándo va a ser esa restauración? Dice que el verano está cerca. Quiere decir que la segunda venida del Señor está cerca para restaurar a Israel. Entonces, en la segunda venida del Señor, viene Él a restaurar a esta nación física. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas ya predichas, conoced que está cerca. ¿Qué es lo que está cerca? La restauración de Israel. Está cerca a las puertas, la restauración en su totalidad. De cierto os digo que no pasará esta generación, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla de la generación? Se refiere a la condición moral de la humanidad. La condición moral es una generación mala y adúltera, con un corazón incrédulo. Así es que esta generación mala, adúltera e incrédula es la que va a estar hasta que todo esto acontezca. Dice el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se tiene que cumplir con respecto a lo que el Señor ya mencionó. Así es que la restauración de Israel está en un contexto donde hay una generación mala, adúltera, donde hay una moral que no va a cambiar hasta que el Señor venga. Es una generación mala, mala. Y dice el versículo 36, ahora nadie sabe, ni aun los ángeles sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, más como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Malos, una generación mala. ¿Cuántos años predicó Noé?
120 años. ¿Y cuántos se convirtieron? Ninguno, ninguno. ¿Por qué el Señor fue a 7? Por misericordia, porque extendió la gracia hacia la esposa y hacia los hijos y las nueras, solo por gracia, pero ni ellos creían. Solo Noé fue el que halló gracia delante de Dios. Y en ese tiempo la gente estaba embotada por la comida, entonces observemos que va a ser lo mismo. La gente está embotada por la comida, la bebida, por el matrimonio, ¿verdad? Entonces, no es que sea mala la comida, ni la bebida, ni el matrimonio, sino que cuando el hombre está enfocado en esas áreas en exceso, es cuando el hombre descuida las cosas de Dios. Por ejemplo, hoy en día, si usted le pregunta a un joven universitario cuál es su plan, su propósito en esta vida, y la mayoría de ellos dicen, pues yo quisiera terminar una carrera, tener una buena casa, tener un buen matrimonio, ganar suficiente para comer bien, viajar. Y usted escucha todo eso y tienen todo menos a Dios. Esa es la generación en la que se refiere el Señor, y Satanás usa las necesidades de la humanidad, de la vida humana, ocupa al hombre para alejarlo de los intereses de Dios, con los afanes, con los viajes, con la comida, con el matrimonio, con el disfrute carnal y mundano, pero la gente se olvida de Dios. Entonces dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es que ni oremos porque todo esto cambie, ni ayunemos, ni marchemos, porque como ya mencionó el Señor, todo se va a cumplir. Su palabra cumplir, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Versículo 38. Los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No se los llevó al cielo, sino que se los llevó el diluvio. Amén. Dice el versículo 40. Entonces está en el campo, dos en el campo, dos varones, dos cristianos. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Dos hermanitas que van a estar en la cocina preparando los alimentos. Velad, velad pues, el Señor invita, anima, exhorta a que velemos. Pues si no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces observemos que aquí nos habla de una casa, porque en el versículo que sigue nos va a hablar de la casa, pero no se refieren a lo mismo. Dice el versículo 43, saber esto,
padre de familia supiese a qué hora el ladrón, Cristo, habría de venir, velaría y no dejaría minar su conducta y su obra. A eso se refiere. Quiere decir que el Señor nos invita a que la conducta y la obra, que estemos vigilantes a esa, porque el Señor, su venida es secreta. Dice, como un ladrón. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Aquí nos habla de dos aspectos. La fidelidad se refiere a ser fieles para con el Señor y la prudencia para con los hermanos. Fiel para Dios y prudente con la iglesia. Y observe que aquí nos habla de la casa nuevamente, al cual puso su Señor sobre su casa. Sobre su casa. Esta casa ya se refiere a la iglesia. Para que les dé alimento a tiempo. Para que les dé la palabra, el alimento, para ministrar la palabra a la iglesia. Amén. Bienaventurado al cual cuando su Señor venga, le haya así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aleluya. Sobre todos sus bienes. Nos habla ya del milenio. Pero si aquel siervo malo es malo porque sabe que el Señor viene, es malo porque no se prepara, porque no está esperando al Señor, dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a buscar a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora viene la parábola de las 10 vírgenes. Ya vienen 10 porque ya nos hablaron de 2. 2 estarán en el campo, ahora vienen 10 para completar el número 12. Entonces el reino de los cielos será semejante a tomando sus lámparas, que tomaron sus espíritus. Lámpara de Jehová es el espíritu. Aquí encontramos a los cristianos tomando su espíritu. Son hermanos que ya murieron, porque antes de esto ya nos hablaron de 2 vivos que están en el campo y 2 hermanas vivas que están en la cocina. Pero ahora nos hablan de los que ya murieron. Porque acuérdense que vivos y muertos nos hemos de juntar. Entonces ahora vienen que toman sus espíritus. Es un espíritu regenerado. ¿Por qué? Se regenera cuando viene el Espíritu Santo. Toman sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, 5 eran prudentes, nos habla de responsabilidad, y 5 insensatas, 5 irresponsables. Las insensatas tomaron sus espíritus, mas no tomaron consigo el Espíritu Santo, el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite
no solo en su espíritu, sino también en su alma, en su vasija, juntamente con sus lámparas. Quiere decir que el espíritu humano y su alma fue saturada del aceite del Espíritu Santo. Todos nosotros somos salvos en nuestro espíritu. Esa es nuestra lámpara. Pero nuestra vasija es el alma. Quiere decir que ahora hay que llenar nuestra alma del Espíritu Santo. Y tardándose el esposo, ya se tardó 2019 años, cabecearon. Cabecear es dormir. Entonces ahí se duermen todas. Dormir, morir. Y dice, y a la medianoche se oyó un grito, un clamor. Ahí viene un arcángel, viene a gritar a estas vírgenes a la medianoche, en la gran tribulación. Aquí viene el esposo, salir, resuciten y recíbanle. Entonces todas aquellas vírgenes resucitaron, se levantaron y arreglaron sus espíritus. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, nuestros espíritus se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Quiere decir que hay que ir a comprar. Nadie puede transmitirle a nadie la llenura del Espíritu Santo. Tú no puedes hacer nada por tu esposo, ni el varón por la mujer, ni por los hijos. Esto es individual. Aunque somos hijos de Dios, somos cristianos, nadie puede hacer nada por ti, por tu vasija. Cada uno tiene una responsabilidad de llenar su vasija de aceite. Nadie puede darle el espíritu a otro. Esto no es de transferencia. Así es que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo es cuando recibimos a Jesús en nuestro espíritu. Pero es nuestra responsabilidad que seamos saturados, no de comedias, no de chismes, no de política, no de negocios, sino que seamos saturados del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros llene su vasija. Así es que de alguna manera se tiene que llenar. Si no, pues hay que ir a pagar. Ese es el precio. Se tiene que pagar el precio. Dice, si no, vayan y compren a los que venden. Entonces hay que pagar el precio. El hecho de estar aquí en las reuniones se paga el precio. El hecho de estar buscando al Señor en la palabra, en la oración, diariamente, continuamente, el hecho de negarse a sí mismo y hacer la voluntad del Señor, ese es pagar el precio. Entonces, tú no puedes pagarle a la vecina para que ella sea llena de aceite, ni la vecina puede pagar para que tú seas lleno de aceite. No, no, no. Esto es personal, intransferible. No se puede. Entonces,
El Señor para eso tiene que enviar a 2 vendedores, ¿verdad? Entonces hay que pagar ese precio. ¿Cómo se paga ese precio? ¿Cómo es que nosotros podemos llenar nuestra vasija? Número 1, renunciando al mundo, renunciando a la corriente de este mundo. Número 2, negarnos a nosotros mismos. Número 3, al hermano está interesado por saber quiénes son los que venden el aceite. Que vayan a comprar. ¿Quieren saber? Cabecear es dormirse. No se preocupen si usted no ha sido prudente y no ha llenado su vasija para allá. Estoy explicando. Es que están desesperados los hermanos por querer. ¿Quiénes son? Primero les digo cómo se paga el precio. Y luego les digo quiénes son los que lo venden. ¿Ya? No se me desesperen. Paguen el precio. Estén sentados aquí, están pagando el precio. Desde que se casó está pagando el precio. El Señor usa el matrimonio para que seamos transformados. Aleluya. Lo que yo tengo es que, por ejemplo, cabecear es igual a dormir y dormir es igual a morir. Yo se los doy, si quieren las citas, yo les doy todas las citas. Ahí las apuntan y ustedes las consultan, por ejemplo, desde el principio. Les doy todas las citas y usted vaya apuntando, porque yo no se las puedo leer aquí porque no nos alcanza el tiempo. Pero bueno, número 1, la lámpara es el espíritu regenerado. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando viene el aceite, se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Lucas 4:18 y primero de Samuel 16:13. Ahí nos habla del aceite que representa al Espíritu Santo. Ser salvos tiene que ver con tener aceite en nuestras lámparas. Efesios 5:8. La vasija, que es la segunda parte que hay que llenar de aceite, es el alma del hombre. Romanos 9:22 al 24. Cabecear es igual a dormir y dormir es igual a morir. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 16 y Juan 11, del 11 al 13. Esas citas nos muestran cuando alguien cabecea, se duerme y muere. La medianoche se oye un grito, un arcángel. Primero de Tesalonicenses 4:16. El arcángel, primera de Tesalonicenses 4:16. Entonces, cabecear es igual a dormir, dormir es igual a morir. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 16, y Juan 11, del 11 al 13. La medianoche, se oye un grito, es la gran tribulación. Ahí se va a oír un grito, Primera de Tesalonicenses 4:16.
y entonces se oye un grito para que se levanten todos los que durmieron, que representa la resurrección. Primero de Tesalonicenses 4:14 y Primera de Corintios 15:52. Entonces, es la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4:14 y Primera de Corintios 15:52. Esa es la resurrección. Ahora, ¿cuántos quieren saber quiénes son los que venden? ¿Quieren ir a comprar? Apocalipsis, capítulo 11, versículo del 3 al 4. Apocalipsis 11, versículo del 3 al 4. Y Zacarías 4, del 11 al 14, nos muestran a los vendedores. ¿Quiénes son esos vendedores? Son los dos olivos. Entonces, si usted no alcanza a llenar su vasija aquí, entonces en la gran tribulación, ahí Dios manda dos vendedores, Elías y Moisés, la ley y los profetas, sí, para que le suplan de aceite. Ahí va a pagar usted bueno, ahí usted va a comprar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llenar nuestra vasija renunciando al mundo, negar la vida del alma, amar al Señor por encima de todas las cosas y estimar todas las cosas como pérdida? Eso es lo que nos ayuda para que seamos llenos del Espíritu Santo. Amar a Dios por encima de cualquier cosa o persona. Para llenar la vasija. Claro, es la única que vence. La iglesia de Filadelfia es el amor a los hermanos. ¿Dónde entra ese amor? En la negación. El alma nuestra no ama, pero el llenar nuestra alma del Espíritu Santo es donde podemos transmitir el amor ágape, que es contrario al amor filos y al amor eros. El amor filos es el amor consanguíneo. Si tienes mi sangre o tienes el mismo apellido, pues te amo, ¿verdad? Pero si no lo tienes, pues ya no te amo. Entonces, ¿cómo se logra el amor de Filadelfia? Es teniendo aceite en la vasija, el amor de Dios en mi vasija para amar a los hermanos. Es el alma, la vasija. Entonces ahí está el peligro, porque acuérdense que nuestra alma fue dañada. No solo nuestro espíritu con la caída fue muerto, muertos en el espíritu, arruinados en el alma, corruptos en el cuerpo. Entonces Cristo viene, restaura nuestro espíritu, y como nuestra alma está arruinada, fue envenenada por la serpiente, entonces se tiene que negar no el alma, porque no, si negamos el alma seríamos desalmados. No es negar el alma, es negar la vida del alma. ¿Cuál es la vida del alma? El veneno que inyectó
Satanás. Ese veneno te hace ser egoísta, pensar solo en ti. Ese es un veneno satánico. Entonces hay que negar ese veneno. Es la vida del alma. Sí, el mal que miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que queriendo yo, el alma, yo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Entonces, la vida, esa vida que inyectó la serpiente, es el veneno, esa vida es la que se tiene que expulsar. ¿Cómo se expulsa? Con el poder del Espíritu Santo. Ahora dice en el versículo 9, ya vamos a la mitad de la segunda parábola. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Entonces usted ya sabe, si pasa a usted la gran tribulación, pues busque a Moisés y a Elías. Para eso los envía el Señor, para suplir de aceite a los pequeñitos, a los hijitos, a los que no crecieron. En México hasta hay una forma de decir última oportunidad, otro chance. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, la segunda venida de Cristo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entrar a la cena de las bodas, clave. No es desayuno, no es almuerzo, es cena de noche, a la medianoche. Entonces las bodas, el cristiano que esté con su vasija llena, sube a las bodas y a la cena de las bodas. Apocalipsis 19:9, Primera de Tesalonicenses 4:17. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mateo 16:18. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, ábrenos. Y dice, mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. No conocer a alguien es no aprobarlo. No los apruebo. Lucas 13:25. ¿Sí? No traían el vestido de boda. Apocalipsis 19:7 al 8. No los apruebo. No los conozco. Y entonces el Señor los va a mandar a la disciplina. Mateo 25:30. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así es que comprar aceite significa crecer en vida. Entonces el Señor, allí en la gran tribulación, van a tener que comprar el aceite. Ahí es diferente. Yo ya les dije, ahora
¿Cómo se compra el aceite? Ahora se renuncia al mundo, se niega la vida del alma, se ama al Señor por encima de todo, se estima las cosas como pérdida. Pero entonces en ese tiempo se va a tener que comprar el aceite, se va a predicar el evangelio eterno. Ahorita se ha predicado el evangelio de la gracia, el evangelio de Dios, el evangelio del Hijo, y en ese tiempo se va a predicar el evangelio eterno. Se lo repito. Todo esto no es que haya muchos evangelios, es un evangelio con diferentes funciones o aspectos. Todo esto incluye, les voy a decir, el evangelio del reino es uno, con diferentes funciones o aspectos. El evangelio del reino incluye el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia salva nuestro espíritu. Hechos 20:24. El evangelio de Dios está en Romanos 1:1, que nos ayuda a servir a Dios en nuestro espíritu. El evangelio del Hijo, Romanos 1:9, es el que nos lleva a estar sirviendo con un espíritu regenerado. Un espíritu regenerado. El evangelio eterno, temer a Dios y darle gloria. Se va a predicar ahí en la gran tribulación y el Señor envía el suplir de aceite a Moisés y a Elías. ¿Quién va a predicar el evangelio eterno? Los ángeles. Temer a Dios y darle gloria. Así es que ahora usted y yo podemos disfrutar el evangelio del reino. ¿Cómo? Negando la vida del alma, llenar nuestra vasija de aceite, buscar el crecimiento en vida, porque durante la gran tribulación se va a sufrir, se va a sufrir. Así es que, ¿quiénes van a pasar la gran tribulación? Los hermanos que solo se llenaron de conocimiento. Pura información. Se llenaron de información bíblica. Nada más. A ellos hay que llevarlos a tener experiencias espirituales, a negarse a sí mismo. Así es que si no te niegas ahorita, te vas a negar después. Creo que quedó clara la película. No quise leer las citas bíblicas porque no avanzamos, pero ahí están. Ahí consulte. Llene su vasija de aceite, consultando las citas bíblicas. Amén. Y no nos llenemos de tanta información bíblica. Seminarios tras seminarios y seguimos siendo los mismos. Pura información. Amén, santos. Gloria a Dios. Llévenos en oración, Jorgito.